estamos lijando la parte quemada de la quilla. Esto se quema del láser. Entonces, como se va a ver alguna parte de estas, sobre todo la que va al frente de la proa, hay que lijarlo con una lija de 100 más o menos, que no sea fina. Bueno, pues esto sería de la siguiente manera. Esto iría así, esto iría así, esto iría así, y esto iría así. Y esta que viene por aquí. Iría así. Esta también la vamos a lijar, porque esta parte se va a ver. Es la parte del timón, donde va enganchado el timón. ¿Lo veis? Entonces esta parte de aquí que se está quemada, la lijamos, le quitamos el quemado. Si no, luego cuando se barnice queda feo. Pondremos primero la parte de la proa, que va aquí. Entonces lo que tengo que hacer es quitarle a esta borda de aquí un trocito así. Le vamos a quitar con la sierra, vamos a cerrar aquí, de modo que entre perfectamente esta parte. Una vez que tengamos esta parte, ponemos esta, veis que viene bien, y luego ponemos la parte delantera hasta el final. Bueno, pues ya lo tengo aquí pegándose. Le he puesto estas pinzas para que sujeten aquí y lo vamos a dejar un par de horas o 3, que se pegue bien la quilla. Bueno, vamos a empezar con el forrado del casco. Mirad, os voy a explicar una serie de cuestiones que considero que son importantes que se sepan, sobre todo para que no tengáis o tengáis las menos dificultades posibles a la hora de forrar el casco. Normalmente se dice que esta es una de las tareas más complicadas del modelismo naval, y además uno de los motivos por los cuales mucha gente, después de empezar un barco, pues lo abandona, porque se le resiste mucho el tema del forrado. Bueno, para forrar este barco nosotros vamos a utilizar estas varillas, o estos listones mejor dicho, que son de 1,5 milímetros de espesor por 5 milímetros de ancho. E iremos poniendo en las cuadernas, que son estas partes de aquí, las vamos a ir pegando para formar lo que es la estructura externa del casco. Bueno, os voy a explicar una serie de cuestiones. Mirad, esta cuaderna que tenemos aquí, que es la más grande, se le llama cuaderna maestra. Y luego yo he definido dos cuadernas más, porque ahora vais a verlo en la pizarra, que es esta, que es la cuaderna de popa, y esta de aquí, no esta, sino esta,
que le voy a llamar cuaderna de proa. Bueno, como podéis observar, la distancia que hay desde aquí hasta aquí es mucho más pequeña que la distancia que hay desde la cuaderna maestra, desde este punto hasta este punto. Y a su vez también es más pequeña de la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Concretamente, fijaros aquí en la pizarra, aquí tenemos la cuaderna maestra, sería la del centro. En este barco tiene 99 milímetros. La de proa tiene 55 milímetros y la cuaderna de popa tiene 71 milímetros. Como resulta que los listoncitos estos tienen un 5 milímetros, los vamos a tener que ir poniendo así. El número de listones, que se llaman tracas, técnicamente reciben el nombre de tracas, que nos caben en esta longitud de cuaderna, son 99 milímetros, como son de 5 milímetros, serían aproximadamente entre 19 y 20 tracas. Es decir, nosotros tendríamos que poner 20 tracas, 1, 2, 3, 4, hasta para cubrir toda esta superficie desde aquí hasta aquí. Claro, ¿qué ocurre? Aquí tengo menos distancia, como podéis ver. Aquí tengo una poquita más, pero en la parte de proa es donde menos distancia tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros dividimos los 55 milímetros que tiene esto por las 20 tracas que van a ir aquí, me da la anchura que tiene que tener la traca en ese punto. En este caso, la traca tendría que ser de 2,7 milímetros para que me cabiesen aquí o me cupiesen los 20 tracas que vienen por aquí. Y aquí ocurre exactamente igual. Como tenemos en proa 71 milímetros, si dividimos entre las 20 tracas que van aquí, resulta que la medida que tiene que tener de anchura la traca es de 3,5 milímetros. Entonces, aquí tenéis el ejemplo. La traca, imaginaros que esto es este listón, repito que son las tracas. En la parte central, que es donde está la cuaderna maestra, tiene que tener los 5 milímetros de anchura. Pero conforme se va acercando a la proa, tienen que ir disminuyendo para acabar a 2,7 milímetros. Y aquí exactamente igual, tienen que ir disminuyendo para acabar a 3,5 milímetros. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que el tema de la disminución de la traca es un poquito complicado, es decir, ¿cómo hacemos que esto vaya disminuyendo hasta que quede aquí 2,7 milímetros y aquí aproximadamente 3,5 milímetros? Evidentemente no es una labor para gente no iniciada o para novatos. Eso sería una labor un poquito más complicada, porque fijaros, la traca debería de quedar, aquí tengo una, aproximadamente como esta, ¿la veis? Es decir, aquí tiene los 5 milímetros, fijaros cómo va disminuyendo, y en esta parte tiene 3,5. Y aquí va disminuyendo, que es a la parte de la proa, y fijaros que aquí pues tiene los 2,7 milímetros aproximadamente. ¿Lo veis? Bueno, evidentemente esto se puede hacer de varias maneras. Claro, es trabajoso. Una de ellas pues sería poniendo una regla aquí y con un cúter cortando, darle varias pasadas, porque la madera es una madera blanda, hasta conseguir esto. Y luego con una lija, lijarlas para dejarlas lisas por esta parte. Yo realmente no utilizo este sistema, utilizo un cepillito, que ya os lo enseñé, este cepillo pequeño, y con este cepillo, sujetando la traca en un torno, es muy fácil
le vamos quitando así, veis cómo va saliendo. Es muy fácil hacer, tiene que estar lógicamente muy bien afilada la cuchilla, es muy fácil quitarle a la traca para conseguir los milímetros que nos hagan falta. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que el manual, aquí lo tenéis, asume que no tenemos ese tipo de herramientas y por lo tanto nos ofrece un método alternativo. Yo lo voy a enseñar. Lo tengo aquí, que es el siguiente. No se le quita a la traca, o sea, se van poniendo tracas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que como aquí ya no caben más, pues fijaros lo que ocurre. Tenemos que cortarlas así, en forma de triángulo, para poder encajarlas. Aquí hay otra cortada en forma de triángulo, aquí hay otra cortada en forma de triángulo. Entonces, así no se hacían los barcos. Barcos se lleva toda la traca hasta el final. O sea, no hay, porque evidentemente esto, tal y como está aquí, es una debilidad de la estructura del barco. Hay que llevarlas hasta el final. Entonces yo lo que voy a hacer es hacerlo por el método más ortodoxo, que es llevarme todas las tracas, es decir, las 20 tracas, tanto a proa como a popa. Y voy a evitar hacer estos triángulos que tenemos aquí, para ir metiendo las tracas. Y luego vamos a hacer otra cosa. Mirad, en el manual o en el librillo de instrucciones, lo que nos dicen es que utilicemos, miradlo aquí, en esta parte de aquí, que utilicemos tracas enteras, ¿lo veis? O sea, todo el listón, ¿veis? Va formando, pone dos aquí, luego pone otro aquí, pone en el centro, y luego, lógicamente, se le queda toda esta parte que tiene que ir rellenando porque no le entran las 20 tracas que van aquí. Aquí van perfectas, ¿lo veis? Pero al intentar entrar en proa, pues no le entran y tiene que hacer una especie como de triángulos. Y aquí exactamente igual. Bueno, pues lo que vamos a hacer, porque evidentemente en los barcos no había tablones de esta longitud, ponían tablones más cortos, es cortarlos. O sea, yo voy a poner tracas más pequeñitas, voy a unirlas justo en lo que es la estructura de las cuadernas, y vamos a poner trocitos de traca, con 3 trozos yo creo que es suficiente. Los vamos a ir alternando para que no queden todas las uniones en la misma cuaderna, y así va a ser muchísimo más fácil. Luego observar otra cosa. Aquí tenemos una curva muy pronunciada, lo que es la parte de proa, y entonces lo que vamos a hacer es echar la traca recta, y luego esta zona de aquí de proa que tiene esta curva tan pronunciada la vamos a poner metiendo traquitas más pequeñas. Lo demás lo vamos a llevar las 20 tracas aquí, las 20 tracas aquí y las 20 tracas aquí. Ya lo veréis que por el método que yo uso va a ser mucho más fácil cortando las traquitas y mucho más real a trozos que si utilizamos todo el listón entero, que es mucho más complicado porque se nos tuerce, no nos pega bien, entonces ya veréis que es mucho más fácil. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra y estoy en un rato con vosotros. Antes de empezar a poner las tracas hay que preparar la superficie del casco. Vamos a ver, mirad. Voy a presentaros aquí una traca, y así. Entonces, lo ideal es que la traca asiente perfectamente en la superficie de la cuaderna. Como aquí va muy doblada, cuando vamos hacia la proa, ¿lo veis? Pues lo que he tenido que hacer, lo que hay que hacer es limarle aquí a estas 3 cuadernas que tenemos
de modo que asiente perfectamente la traca. No sé si lo veis, yo creo que sí se ve por aquí, que asienta perfectamente, ¿eh? Se le lima un poquito por esta parte, ¿eh? De modo que asiente. Bueno, aquí voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Este era uno de los refuerzos. Voy a tenerlo que lijar con mucho cuidado, porque ya he puesto la quilla, y aquí también en este refuerzo, de modo que la traca me asiente perfectamente, porque tiene que ir aquí, ahí, con la forma. Le vamos a tener que dar una forma así, cuando asiente, y le vamos a tener que quitar de aquí espesor para que quede perfectamente asentada en lo que es la parte de la quilla aquí. Entonces, lógicamente, le tengo que quitar toda esta parte de aquí, dejarla con un ángulo posiblemente de 45 grados, una cosa así. Esta parte de aquí exactamente igual, y por el otro lado lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos que hacer esa operación previa, lijado o limado, más bien que lijado, de las cuadernas que van hacia proa y de estos refuerzos. En la parte de popa no va a hacer falta, porque este barco curva muy poquito, aquí lo veis, por lo tanto pues ya me he dado cuenta de que asienta bien, la traca, por lo tanto no vamos a tener ningún problema. Es muy importante que se quede bien preparada el casco, para que luego no tengamos problemas de que no nos casen, de que nos quede fuera de sitio. Esto es súper importante, dejarla muy bien preparada la superficie por donde vamos a poner las tracas. Bueno, las tracas son un poquito largas, eso ahora aquí, ¿lo veis? La parte más larga. Entonces les voy a quitar un trocito a todas. Tengo que hacer 20 por un lado. Voy a quitar por aquí este trozo. 20 por un lado y 20 por el otro. Entonces lo primero que voy a hacer es quitarles a todas este trocito para dejarlas más ajustadas, y luego lo que voy a hacer es reducirlas a los 2,7 milímetros que tienen que tener en proa y los 3,5 milímetros que tienen que tener en popa. Bueno, lo que quiero que veáis en tiempo real es lo que lo que se tarda en hacer una traca, en dejarla recortada, vamos, de los dos lados, esto de aquí, ¿vale? La pongo aquí, en el torno, y con el cepillo cogemos de aquí, fijaros, vamos tirándole de aquí, del final, un poquito de aquí para quitarle. Bien, vamos a medir con el calibre. Esto ya con... Bueno, vamos, aquí tenemos los 3,5, que sería la parte de popa, y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte de proa, que tiene que tener 2,7. Vamos a tirarle de aquí así. Esto es cuestión de maña, claro. Bueno, le falta un poquito, ya viéndola, 2,5, vamos a quitarle un poquito más.
lo tenéis, 2,7, 2,6 y aquí 3,5, más o menos. No tiene que ser exacto, pero ahí tenéis la traca hecha. Bueno, tengo que hacer 40 como estas. Bueno, ya tengo una 39. Ya habéis visto el tiempo que he tardado. Prácticamente nada, muy poquito. 2 minutos o una cosa así. Bueno, pues me voy a poner a hacer las 40 tranquilamente y cuando las tenga, seguimos. Bueno, vamos a poner la primera traca. Os voy a enseñar cómo se pone. Y ya la tengo preparada. Por aquí mide aproximadamente 2,7, 2,8 milímetros. Y por aquí 3 milímetros y medio. Está cortada más o menos en la medida. Hay que dejarla un poquito más larga. Entonces, lo que vamos a hacer es presentarla, ponerla primero de la parte de la proa, de aquí. Como os he dicho, como el barco hace aquí mucha curva, esta la vamos a dejar y la vamos a llevar recta, más o menos por aquí así. Fijaros que esto está limado y esto también está limado, de modo que aquí asiente bien la traca y quede pegada a la parte de la quilla, que es esta de aquí. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarla así, porque lo que le voy a hacer antes de ponerla es la forma que tiene aquí. Voy a pintar, porque tiene que tener una forma. Hay que quitarle este trocito de aquí. Vamos a quitárselo con la sierra. Aquí le quitamos un trocito. Con la lima. Esta madera, como es bastante blanda, pues deja mucha pelusa. ¿Veis? Vamos a ponerla aquí. Veis que ahora pega muy bien, pero vamos a hacer una cosa. Y es que tiene 1,5 milímetros. Lo que vamos a hacer es quitarle con el cepillo un poquito de aquí. El cepillo, como veis, es una maravilla. Fijaros qué rápido le he quitado yo. Lo he dejado prácticamente a menos de 1 milímetro. De modo que cuando la pongamos quede perfectamente en su sitio. Ahí. Justamente ahí. Que es donde tiene que quedar. Ahí. Bueno, entonces, en vez de ponerla entera, os he dicho que las íbamos a cortar. Pues esta, ¿dónde la vamos a cortar? Por ejemplo, vamos a cortar justamente por aquí, a la mitad de la traca. Ahí. Va a ir aquí así. Así. Es como lo vamos a dejar. Voy a ponerla un poquito más para abajo, porque veo que tiene demasiada curva.
cortarlo un poquito menos. Por aquí. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer es cortarla por aquí, recta. Ya tenemos un trocito. Le limamos un poquito. Ahí. Bueno, pues esta va a ir aquí. Pegada aquí. Va a ir justamente así. Así. ¿Lo veis? Ahí tenemos cómo va a ir. Bueno, vamos a marcar estos puntos, que es donde van las tracas, a dar la traca con las cuadernas. Y los marco por una razón, porque aquí es donde les voy a echar la gotita de cianoacrilato. Aquí, en estos puntitos. Aquí, 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 aquí y aquí. Voy a echar unas gotitas porque lo vamos a pegar con cianoacrilato, que se pega enseguida. Echamos aquí una gotita, aquí otra gotita, aquí otra gotita, aquí otra gotita y aquí al final otra gotita. Ahora de momento no vamos a usar clavos. Bueno, la voy a presentar, la pongo aquí así, la sujeto bien. Vamos a ver, que no me llega aquí, hay que llevársela ahí. La sujetamos un momentito. Bueno, estoy terminando de poner el último trocito. Ahí está. Y aquí tenéis la primera traca puesta. Aquí sobresale un poquito, pero luego con el cepillo le daremos y lo dejaremos perfectamente a ras. Luego la parte que... Siempre hay que dejar una parte aquí más larga. Y esta parte luego la cortaremos con la sierra y la dejaremos también a ras. ¿Lo veis? Bueno, ahora vamos a ir a por la segunda traca. Vamos a ponerla encima de esta y os voy a enseñar cómo ponemos las dos primeras y luego el resto ya es repetitivo. Bueno, vamos a ver, esta segunda la he partido más corta. En vez de dar aquí, la he partido para que se quede en la segunda. Vamos a ir alternando, de modo que no se queden todas en la misma cuaderna, todas las uniones. Vayan aquí, luego partiré una que vaya un poquito más larga, y así sucesivamente. Esta es más cortita, ya le he dado la forma que tiene que tener, ¿lo veis? Ahí, que quede ahí. Con el cepillo le he cepillado por aquí para que quede más finita, que quede ahí. Esta ya la podemos poner prácticamente ahí con cianoacrilato y dejarla ahí, así. Le vamos a echar un poquito también por aquí para que se pegue a esta de aquí arriba que tenemos, ¿vale? Bueno, vamos a echarle cianoacrilato aquí. Por aquí.
Bueno, primero hay que ponerla del extremo, de aquí. Llevarla ahí, dejarla ahí justita, justita, ahí quieta. Ahí. Ahí se tiene ya prácticamente sola. ¿Veis? Voy a echar un poquito de activador para que se queme más rápido. Bueno, y ahora me la tengo que llevar haciendo una pequeña curvatura. Ahí. Ahí está. Estas pequeñas manchas de cianocrilato luego se las quitaremos con la lija o con el cepillo. Bueno, pues ya tenemos la primera. Ahora, como la segunda la hemos partido con ese mismo ángulo de corte, ¿lo veis? Pues viene aquí perfecta. Bueno, ahora hay que forzar, veis que tenemos que forzar para que de la curva vamos a darle hasta aquí. La vamos a cortar justamente aquí. Con el cúter le hacemos un cortecito ahí. Y esta ya la dejamos porque esta es la parte de la proa, de la popa, perdón. Bueno, las del medio son las más fáciles de colocar. Estas son las más fáciles. Esta viene aquí, se va llevando a su sitio y se deja ahí. Bueno, podemos hacer una cosa. Vamos a echarle cianoacrilato en las tres primeras, en esta y en esta, y la vamos a llevar ahí primero y aquí, incluso en estas dos primeras, y cuando se quede aquí me lo llevo a su sitio para acá. Le he hecho ya cianoacrilato aquí. Vamos a echarle ya gotita y nos la llevamos a su sitio. Con suavidad. Aquí ya tenemos una curva importante. Ahí. Ahí. Y ahí. No hay problema. Justo. Y hacer un poquito de fuerza, no mucho, pero para llevarlas, pues hay que forzar, no forzarlas, pero hacerle un poquito de fuerza. Bueno, y ahora ya vamos a ponerle la última, ahí, que viene tal que así. ¿Veis? Vamos a limarle un poquito por aquí.
Y lo mismo, podemos echarle aquí, aquí. Ahí está. Esto es una cuestión de maña. Evidentemente no la vais a coger en 2 días, pero si sabéis los principios, pues va a ser mucho más fácil que aprendáis. Bueno, resultado. Aquí tenéis la segunda traca puesta. Y no he clavado ni un solo clavo. Ni un solo clavo. ¿Veis? Están bastante bien puestas. Y posiblemente tenga que darle un poquito para abajo. Pero es porque esta cuaderna de aquí la voy a tener que lijar porque sobresale un poquito de más para la próxima. Pero bueno, ahí la tenéis. Ahí tenéis las 2 primeras tracas puestas. Y así seguiríamos. Voy a seguir, voy a poner otras cuantas para que veáis cómo me va quedando. Bueno, pues ya hemos terminado esta parte del costado del barco. Aquí lo tenéis. Por el sistema que os expliqué. Fijaros aquí en la proa como todas las tracas, salvo esta pequeña parte de aquí, esta pequeña parte, y al tener tanta curva, pues le he tenido que meter 3 listoncitos aquí pequeños ahí para terminarlo, pero el resto vienen por aquí y todas acaban por aquí. Si contáis, pues aquí tendremos las 20 tracas que he puesto, todas van a su sitio. Y en la popa pasa exactamente igual. Las 20 vienen por aquí, ¿lo veis? Aquí están todas en su sitio. He ido partiendo trocitos, como veis, que es como se hacía. Y ahora lo que le falta, pues es con la lima, las partes que veamos que sobresalen un poquito, pues ir limándoles, con cuidado, con una lima pequeña, para igualar. Y una vez que tengamos todo limado, todas las partes que sobresalgan, con una lija, empezamos con una lija, por ejemplo, como estas. Esta es de 100. Pues vamos lijando. Bueno, pues os voy a enseñar cuál es el método que seguimos, que es el que dice el manual y el que sigue mucha gente, que es haciendo agujeritos y clavando la traca para que se pegue a las cuadernas. Aquí tengo unos alfileres que vienen en el kit, tengo el martillo y me hace falta el taladro, que lo tengo aquí, un taladro de mano con una broquita de 0,7. Bueno, lo primero que tengo que hacer, siempre tengo que empezar desde la proa, desde aquí. Entonces voy a hacerle la forma, vamos a quitarle un poquito de aquí para dejarla más finita, el cepillo, así, y le vamos a quitar con el cúter un trocito, triangulito así, como ya más o menos sé por donde tiene que ir, se deja así, de modo
que cuando la presentemos aquí, lo veis, pues quede ahí. Tiene que dar justamente en esta marca que he hecho, que es donde viene la del otro lado, para que queden simétricas de un lado y de otro. Bueno, esto tiene que venir así y tiene que venir para acá. Bueno, el tema es que deberíamos de hacer un agujerito aquí, otro agujerito aquí, y clavar unos alfileres. Entonces esta parte me lo voy a saltar porque claro, aquí como es tan fino, lo veis, pues es muy complicado hacer un agujero. Si metemos el alfiler, se va a romper, entonces va a quedar feo. Entonces lo que voy a hacer es utilizar mi sistema, es decir, vamos a coger el cianoacrilato, se lo vamos a echar, voy a marcar aquí en la parte donde tengo que echarle el cianoacrilato, ¿vale? Y la voy a pegar directamente con cianoacrilato para que ya me pueda, vamos a marcar aquí, echamos una gotita, aquí va otra y aquí va otra, que es donde va la traca. Bueno, entonces la vamos a poner aquí así, justamente con el dedito, que no se nos vaya. Ahí. Ahí. Y esto tiene que venir por aquí, justamente aquí. Bueno, aguantamos ahí un momentito hasta que el cianoacrilato pegue. Va a tardar muy poquito. Entonces ya tenemos estas tres pegadas, estas tres partes de aquí. Tenemos que hacer una curva que vaya sin hacer que vaya constante, una curvatura constante, no haciendo, no forzando. Me estoy dando cuenta. Bueno, voy a de pena. De pena. Venga. Llévate tu cabrona. Bueno, pues ya la tenemos aquí pegada y entonces lo que tengo que hacer ahora son agujeritos. Voy a coger
ponerlo así mejor. Tengo que ir haciendo agujeritos en la traca para poner ahora después los alfileres. Ahí. Y ahora este método es muchísimo más lento. Tenemos que hacer los agujeros. Y luego clavarla. Hago los agujeros porque si no, no podría meter el alfiler. Lo único que estoy haciendo es un agujero en la traca, no en la cuaderna, para poder meter el alfiler, que se quede en su sitio. Ahí. Y ahora aquí estos dos. Bueno, voy a ponerle aquí, sobra. Aquí la penúltima traca. Ahí está. Bueno, cogeríamos la cola con un palito. Voy a echar cola. La voy a distribuir bien. Una pequeña gota. No hace falta que echemos mucha. Vosotros juraréis y ahora pues consistiría en coger, poner la traca en su sitio, coger un clavito de estos, un alfiler, meterlo ahí, lo veis, y clavar, poner la traca en su sitio, coger un alfilerito de estos y clavar. El martillo, como veis, es pequeño y hay que dar los golpes con mucha suavidad. Siempre presentando, poniendo la traca con la curvatura que corresponde. No tengo uñas, pues me veo negro para coger los alfileres. Pegamento cola, pues como tarda, sabéis que tarda mucho más, nos da tiempo perfectamente a poder poner toda la traca en su sitio.
que lo tenemos. Bueno, ahora vamos a la última. Hay que ir con más cuidado porque esta parte es más fina. Ya sabéis que le he quitado tanto a la proa como a la popa para poder meter todas las tracas. Bueno, pues ahí la tenéis. Ahí está puesta, perfecta, la curvatura, muy importante que la curvatura, cuando la miréis desde proa o desde popa, no tenga abolladuras, no vaya abultamientos, que quede planita, como la tengo yo aquí, ¿lo veis? Esta parte de aquí ha quedado planita. Bueno, ¿qué ocurre? Así no se trabajaba. O sea, en la realidad así no se trabajaba. Se trabajaba como yo os he dicho, como os he dicho aquí en esta parte de aquí, partiendo trozos con trozos, que se iban colocando, se le ponían los clavos, evidentemente, pero así no se trabajaba. Podéis juzgar vosotros mismos. Se tarda aproximadamente 3 veces más en poner las tracas así, con los alfileres, que en ponerlas como las he puesto yo, a base de cianocrilato y partiendo trocitos de traca, ¿lo veis? Y colocando los trocitos de traca.